Estimados y dilectos panelistas aquí, un honor compartir con lumbreras del derecho como ustedes. Bueno, yo en primer lugar, Argemiro, solamente quiero hacer una aclaración, pues el delito del secuestro ya fue extinguido en el Código de Procedimiento Penal. Ahora tenemos el delito de plagio. El secuestro, perdón, tipificado en el artículo 161 del COI, que tiene pena privativa de 5 a 7 años de prisión. Lamentablemente yo he sido un crítico siempre de las distorsiones que existen en la ley. El Código Orgánico Integral Penal considero que es un código hecho pro delincuente. En todo caso, también debemos conocer que las distorsiones que hay en la sociedad es producto de que la desesperación de la gente empieza a delinquir. Entonces, si en Guayaquil apretan, como dice Argemiro, para combatir la delincuencia, porque existen leyes coercitivas o ese tipo de situaciones, obviamente van a venir a estas ciudades o a estas provincias a seguir cometiendo los actos delincuenciales. Pero recordemos una cosa, y con todo el respeto lo digo, estamos invadidos de extranjeros, personas que llegan y ven en cada esquina a pedir limosna con niños, donde vemos que el Estado no hace absolutamente nada. El MIES, niños menores de edad pidiendo dinero en la calle, personas que vienen a pedir mendicidad y al no tener el recurso para alimentarse, ¿a qué se los obliga? A delinquir. Y eso es una realidad social. Entonces yo creo que estas distorsiones deben empezar primero por el Estado, regularizar. El tema de pensiones alimenticias, un miembro de la fuerza pública se le quita el 50% de su remuneración para pagar una pensión alimenticia. Ese miembro de la fuerza pública que tiene que estar 8 horas parado en una calle dando seguridad a la ciudadanía, ¿a qué lo obligas? A que reciba una coima. Entonces ese tipo de distorsiones deben ser primero las que deberían cambiar. Eso por parte del Estado, ¿no es cierto? Así es. De acuerdo. Ahora, Oscar, en lo que tiene que ver con el COIP, con el Código Orgánico Integral Penal, ¿cuáles son las distorsiones, jurídicamente hablando, que existen en ese cuerpo legal? Bueno, para empezar, los beneficios que hay, pues, ¿no? Las prelibertades, los procedimientos abreviados, las mismas conciliaciones, donde muchos delitos quedan en la impunidad. Personalmente, yo tuve una experiencia, yo fui agente fiscal de la República en la ciudad de Bahía y San Vicente. Habían muchos extranjeros que venían a esas zonas paradisíacas. Eran víctimas de robos, eran víctimas de violaciones, incluso de abusos sexuales. ¿Y qué pasaba? Como ya se iban al siguiente día, esos delitos quedaban en la impunidad. Entonces se rumoraba que un extranjero fue abusado sexualmente y que se le llevaron sus pertenencias, pero el delito quedó en la impunidad. Entonces sí falta un poquito más de control y previsión realmente por parte de las autoridades. El Código Orgánico Integral Penal, yo le insisto, existen muchas novelerías para mi concepto, como el apartier, por ejemplo. Entonces distorsiona con el tema de pueblos no contactados. Pero indistintamente le digo, básicamente son los procedimientos. No es posible que a usted primero en este país se lo presuma como delincuente cuando la Constitución dice lo contrario, que tiene que presumirse la inocencia de una persona. Es un principio básico. Pero sin embargo aquí primero te detienen, luego de que te detienen te formulan los cargos y tú ni por enterado por qué razón estás preso. Al final del camino se establece tu inocencia. Y la policía falla. ¿Por qué la policía falla? Porque hace malas investigaciones. Porque no hace caso a las directrices, porque la Policía Nacional o la Policía Judicial estrictamente es un cuerpo auxiliar de la Fiscalía. Pero muchas veces la Fiscalía se deja llevar por lo que dice la policía. Y es ahí donde vienen los shows mediáticos, donde se juzga con la voz y el buen nombre de una persona. Y eso no es correcto, son distorsiones que están en la misma ley. Algunos vienen hablando del endurecimiento de penas, de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero en mi opinión, personalísima y obviamente modesta, yo no creo que el endurecimiento de penas sea una solución para evitar primero la inseguridad y después el cometimiento de delitos. Estamos totalmente de acuerdo. Las leyes no deben ser coercitivas. Le voy a poner un caso personal. Mi hermano fue detenido y cumplió 5 días de prisión en una cárcel porque un juez aplicó mala norma establecida en la ley. Es decir, un juez que se presume que conoce el derecho. Viene y lo sanciona 5 días de prisión. Cumplió sus 5 días de prisión. Se apeló la resolución. La Corte Provincial de Justicia Sala Penal estableció la nulidad de todo lo actuado por el juez. Sin embargo, cumplió 5 días de prisión. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? El daño. Presentamos la denuncia formal al Consejo de la Judicatura por el error inexcusable. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional vino y dijo, no, para que haya el error inexcusable, tiene que un juez declararlo. Entonces el juez lindo, bien, gracias. Presentamos la denuncia en la Fiscalía Provincial de Manabí por el fuero que usaba el juez, por el delito de prevaricato, porque falló contra la ley expresa. ¿Qué hizo la fiscal provincial de Manabí? Se excusó porque él fue compañero de la función judicial de ella. Y resortió. ¿Y a dónde cree que resortió y recayó la competencia por el prevaricato? En la provincia del Oro, pues.
Entonces nosotros, ¿qué vamos a ir a la provincia del Oro a hacer ejercer nuestros derechos? Entonces son distorsiones que la ley permiten que muchos delitos queden en la impunidad y eso no es permisible. Hay que modificar la ley en los procedimientos y también tener capacitado a los operadores de justicia en buena forma, pues, porque tanto el operador de justicia y los fiscales en sí deben actuar con objetividad, pues, y aquí no se lleva a efecto la objetividad que manda la ley. Simplemente se dejan llevar por las analogías que están prohibidas en el Código Orgánico Integral Penal. Son tantas distorsiones que realmente muchas veces me atrevo a decir que el aparato de justicia repugna. Solamente para concluir el comentario, he visto en las redes sociales el proceso de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, que el puntaje máximo para, según el instructivo, es de 25, hayan sacado 0.77 sobre 25. Entonces, ¿de qué administradores de justicia vamos a tener aquí, por favor? El concurso para la Corte. Para la Corte Nacional de Justicia. Que ya están solicitando para los jueces. que no lo sino que esperen el nuevo gobierno. ¿Qué tiene que ver un gobierno otro cuando debe estar despolitizado? Están pidiendo que se declare nulo. Pero es lo más lógico, pues son personas no capaces. Dice que ninguna bueno. La nota más alta es 16 sobre 25. ¿Y qué? Pues si la fiscal sacó 10 sobre 20. Pero no puede ser posible que la seguridad jurídica que nos dice la Constitución de la República en el artículo 82 es clara, pues. Los ciudadanos hoy día vivimos en indefensión. Porque hoy día puede ser yo, mañana puede ser usted, y el aparataje de justicia se mueve innecesariamente. Y resulta que ante la faz pública nosotros somos los delincuentes, y eso no es correcto. Porque hay verdaderos hechos que deben ser investigados, bueno, los microtráficos, etcétera, etcétera. El principio de inocencia aquí está en la pata de los caballos. Está prostituido vulgarmente. En la pata de los caballos usted primero es delincuente y después demuestra que no lo es. Siendo un principio universal, Así es. Lo cual no debería ser así. Es que, escúcheme una cosa, aquí se van a venir una serie de juicios ante, denuncias ante la comisión, primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y después ante la Corte. Así es. El problema es que la repetición existe teóricamente, pero no se aplica. Así es. Pero resulta que las distorsiones que están en el COI, si un juez aplica mal la ley, el juez no es sancionado. El juez debe ser primero Eso ser es prevaricato. pero lógico, probado. Sí, pero mire, si él aplica una contraley, es un prevaricato. Es un prevaricato. Sancionado con pena privativa hasta de libertad. Él jugó con la libertad de la persona. Pero bueno, indistintamente, mire lo que pasa en la realidad. En la administración local, el director de Portovial jamás se pronunció respecto al hecho. ¿Qué le costaba reconocer un error? Pero mire lo irónico que es la vida. Tuvo que salir este señor Gustavo Barrera de Portovial y lo mandaron a Puerto Parque, creo, o Puerto Comercio, no sé, a hacer su trabajo allá. Pero tuvo que esperar el agente civil de tránsito que cometió su error para que él se apersone, y aplaudo esa valentía de bien y a reconocer que fue un error que cometió. Y nos pidió las disculpas, pero tuvo que esperar que salga el director para poder acercarse. O sea, vivimos en instituciones o con funcionarios si no lo sacaban, pues. O sea, con situaciones coercitivas y que no deben ser así, porque nosotros vivimos en una sociedad y debe haber la armonía y la paz social. Los portovejenses no podemos permitir atropellos, abusos de ese tipo de situaciones. Qué bestia. Eso es lo que vivimos en este país. ¿Qué hacemos? Bueno, primero reformar la Constitución de la República. ¿En qué sentido? En todo aspecto. Porque las constituciones de la República, yo insisto, son de principios. No tiene que tener 444 artículos donde le da Pachamama, le da derecho al perro, al gato, a las gallinas. No es correcto, los principios. ¿Por qué? Porque es una apreciación personal. Porque las constituciones es muy amplia. Recuerde usted, mi querido maestro, usted fue mi profesor en la universidad, que antes pasaba una mosca volando y se ponía en una taza de café, acción de protección. Tuvieron que regular la acción de protección y establecer la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Correcto. El mismo término anterior, en algún momento se prostituyó esa figura. Pero las leyes no pueden ser cambiando no se normó, pues. Así es. Ya. Entonces, faltó el reglamento. Ahora, no confundamos porque no me refiero a lo que tú acabas de decir, pero yo he conversado con algunos colegas que me dicen, Lucho, la Constitución de los Estados Unidos nunca ha sido reformada, son enmiendas. Sí, le digo yo, pero la Constitución federal, porque cada estado de la Unión Americana tiene su constitución de estado. Así es. Y esa sí es reformada. Pero la Constitución federal, que norma en términos generales para todo,
Simplemente lo que tú puedes agregarles o quitarles son enmiendas, como por ejemplo, debe de ser derogada la enmienda de que pueden portar armas libremente. Tú puedes en Estados Unidos comprarte un avión de guerra, un tanque de guerra, como hay algunos que lo tienen en el patio de sus casas, por ejemplo, Así es. por esas malditas enmiendas. Entonces dicen, no, eso es parte de la historia de Estados Unidos. Sí, pues mi hijito, pero el mundo cambió, pues. Así es. ¿No es cierto? Bien, la Constitución tiene errores como, por ejemplo, tenemos un modelo de Estado centralista y que dice y desconcentrado a través de autonomía. ¿Qué autonomía? Eso es falso. Eso es falso. Así es. ¿No es cierto? Seguimos con esa democracia representativa que mandamos al Congreso 137 soquetes y después son traidores a sus pueblos. ¿No es cierto? Así es. Se olvidan de su gente, se dedican a hacer los negocitos ahí en Quito. No, Así es. ya deben de darle poder a los gobiernos locales, Así es. a los ecuatorianos, a los que vivimos en territorio. ¿no? En territorio, sí, Así señor. es. Para que cada quien opine. Totalmente de acuerdo, mi ¿Cierto? querido maestro. Es que Pero hay cosas que tienen que reformarse, sí, definitivamente. y aclaro algo más, acotando lo que usted dice. Los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, hacen un estudio, me lo digo porque son temas del día a día. Yo soy un abogado de libre ejercicio y todos los días veo cosas Me diferentes. imagino yo el problema. Entonces, a veces no puedo ni dormir pensando en mis situaciones y mis casos, porque hay que ser técnico. Pero el municipio de Puerto Viejo, después del terremoto del 16 de abril, viene un inversionista de Puerto Viejo, genera empleo, genera riqueza, va a dinamizar la economía. Y viene el municipio y le pone 1000 trabas, pues. Después de un terremoto, viene y dice el municipio, en tu terreno que tiene 25.000 metros cuadrados le vamos a poner una malla urbana, porque hay una proyección vial. Pero bueno, pague el precio justo, pues. No, porque tenemos la Lotus y no podemos hacer. No, porque el municipio dice punto, no. Hay que hablar con el municipio, ahí vienen las distorsiones, terceros, chantaje, extorsión, te vamos a ayudar, danos tanto. Eso no es permisible. Mire, yo te voy a decir algo, estúdiatelo, el cobro del 1.5%. Dice que pagarán todas las personas que se dediquen al comercio permanentemente, etcétera, etcétera. Si usted tiene una compañía, per se te cobran. Así es. Yo puedo tener una compañía en donde tengo un bien, nada más. Declaro cero todos los años, todos los días, IVA cero, todos los años, tengo un bien ahí. No, pague el 1.5%. ¿Por qué? Absurdo. Es un absurdo. No está generando absolutamente nada. Pero lógico. Y ahora que dicen no generamos nada, bueno, para terminar el tema, eso se llama confiscación, pues la Constitución prohíbe la confiscación, pues. Entonces el municipio no quiere pagar la expropiación y dice la ley que si no se paga la expropiación o no se notifica a la persona, se da por entendida que no ha existido tal expropiación. Pero ¿qué resulta? El municipio hábilmente no te notifica y te pone bloqueos en el terreno. No puedes hacer nada. Entonces es una confiscación y eso es prohibido por la Constitución. Y te ponen deudas Por favor. sí, para ejercer puesto público y todo. Es terrible. ¿Ah? Oiga, lo que ustedes dicen es una gran verdad. Hay muchas distorsiones y las leyes a veces lo permiten. Por eso que ahora que estamos en un proceso de elecciones debe ir gente realmente capacitada, personas que conozcan del derecho y hagan un estudio de carácter social para que vean que cómo afectan las leyes el ámbito social y eso conlleva a que se genere la delincuencia de una Dice forma Alfonso Celi, atroz. dice, Argemiro, el municipio sigue cobrando impuestos a los damnificados por el terremoto y eso es en contra de la ley. Pero, mire, yo tengo un caso en el municipio ahorita que un señor está ocupando una vía pública y el resto de las personas en Los Cerezos no pueden salir de esa vía porque él ha puesto una banestería. Pero resulta que este señor está padrinado por un dirigente barrial y ya el municipio me notificó, me dijo, y por último contraté la máquina para el desalojo. Y llego allá y toda la policía, perfecto municipal, dice, no, vamos a analizar el caso. Hasta el día de hoy se lleva el desalojo. ¿Por qué? Porque un dirigente barrial simplemente dice, no, porque ya vienen las elecciones, tienes que tú no sacarlo porque si no todo el mundo se va en contra. Entonces, el derecho de uno siempre va a ir en contra del resto y no debe ser así porque cuando empieza tu derecho, termina el del otro más. Así es. Esto está jodido entonces. Sí, definitivamente. Hay que ¿Qué modificar hacemos? las leyes. ¿Qué está haciendo el Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados absolutamente nada. Y lo digo con todo el respeto. Porque el Colegio de Abogados debe defender a su gremio, pues. En el Consejo de la Judicatura, a mí en lo personal, de Manaví, me abre un sumario porque una persona se siente afectada en un proceso y viene por línea, en un chat, me presenta una denuncia, sin reconocimiento de firma y rúbrica. Y ahí, a mí sí se me inicia el sumario administrativo
a so pena de suspensión del ejercicio profesional. Claro. Algo ridículo, pues, porque todavía no termina el proceso. Pero resulta que un juez mete preso a una persona sin tipicidad y el juez, bien gracias, aplaudido. Está el caso de los jueces ahorita, que había un caso de concusión, donde los jueces fueron ratificados a su estado de inocencia. Pero resulta que los jueces están ratificados y me alegro por ellos. Pero también las otras personas. Debieron haberlo ratificado. A Porque todos, pues. sin los jueces, ¿cómo se consuma la Pero lógico, No, estamos ¿ah? totalmente, el famoso nexo causal. Pues entonces, a los tontos útiles los procesamos y a los que son jueces no los Que le han procesamos. puesto 6 años. Entonces, no 3 puede por ser concusión y 3 por asociación. imposible, no puede ser posible. Se falla bastante. ¿Y el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura, lamentablemente, con la resolución de la Corte Constitucional, lo dejó atado de pie a mano. El Consejo de la Judicatura, yo en lo personal discrepo. Mi papá fue magistrado en la Corte Suprema de Justicia y conozco y en mi ejercicio profesional. El Consejo de la Judicatura antes fue creado para temas administrativos. Yo siempre lo he dicho, velar que la papelería esté en los despachos, que todo funcione, el mobiliario, etcétera. Pero con la Constitución se le dio suprapoderes. Claro, le dieron facultad Obvio, sancionadora. sancionadora, pero él no puede sancionar porque son entes administrativos. Es para ver, tenerlos en la mira en cada decisión que... ¿Cuántos buenos jueces fueron destituidos y cesados por el Consejo de la Judicatura? Aplicando normas erróneas. Jueces que tienen probidad hasta el día de hoy. Y que ya empezaron a restituirlos. Pero lógico, Estado. Ya le cuesta... el Estado tiene que restituir. Sí, pero también hay algunos delincuentes que están restituyendo. Estamos de acuerdo. Sí, pero después malos perdieron la procedimientos. perspectiva. Al principio empezaron bien, después perdieron la perspectiva. Yo he dicho, en la Viña del Señor siempre hay de todo. Habían buenos jueces que fueron cesados. ¿Verdad eso es verdad. Y también en la Constitución establecía que la persona que tenía 65 años de edad debería estar fuera de la administración pública. Aprovecharon eso para poder sacar a la gente. Mira lo que pasa en el Consejo Provincial de Manabí, lo digo frontalmente. Mi hermano estuvo preso 5 días en la cárcel. Se murió su suegro en paz descanse de COVID. Fue contaminado por COVID. Acogió el virus en la cárcel. Tuvimos que tratarlo, gracias a Dios. Salió positivo, estuvo su proceso de recuperación 40 días. Se comunicó al Consejo Provincial en particular. ¿Y qué está haciendo el Consejo Provincial ahorita? Siguiéndole un sumario administrativo para poder cesarlo por haber no ido a su puesto de trabajo. Y mucha gente en el Consejo Provincial de Manabí que tiene COVID y que está en descanso obligatorio o que está haciendo teletrabajo, está siendo sumariada para desvincular aprovechándose de estas circunstancias. Pero eso Eso es ilegal. ¿Y a dónde cree que se llevan efecto los sumarios? En Quito, pues. Entonces de Quito te notifican y te obligan a ir a Quito a pasar audiencias de juzgamiento. Eso no es correcto. Ese es el centralismo. Así es. ¿Por qué aquí no se hacen las autonomías? ¿Por qué aquí no se hacen las audiencias? Esto no puede seguir porque siguen, entre más tiempo pase, más distorsión se lleva. Casos como la caso de la directora de Jipiajapa, un caso que, mire, esa señora que yo estoy ejerciendo la defensa técnica, ella es la directora de la cárcel. La fiscalía dice que la señora hacía un show y que hacía un sumario administrativo y sancionaba a los PPLs. Pero resulta que la fiscalía no observa el reglamento del SNAI, pues. Si un PPL no guarda la compostura o hace algún tipo de altercado, tiene que seguirle un sumario disciplinario. Y ese sumario disciplinario se le ejerce el legítimo derecho a la defensa y va acompañado con un defensor público. Claro. Pero la fiscalía desconoce eso. Y porque se sanciona a un PPL, se arma una trama. Se le presenta una denuncia a las 17 horas en la ciudad de Puerto Viejo y le hacen los depósitos el mismo día 22 de octubre a las 19 horas en Manta. Entonces, ¿de qué analogía o de qué hecho fáctico estamos hablando? Si están armando una trama. A ver. ¿Cómo es la cosa? A ver, el caso es se presenta una denuncia. Y tiene que seguir todo un proceso. Se hizo a todo el cualquier proceso, se PPL. sancionaron a los PPLs y fueron aislados de sus celdas. Ya. Y por porque ahí también hay que ver que existen también en las cárceles, como están en las películas, existen también personas que se organizan, pues. Son mafias. Son mafias, pues. Sí, Entonces se arma una trama y resulta que un familiar de uno de los que fueron aislados, como establece la ley y el reglamento, viene y le hace un depósito, presenta la denuncia aquí en Puerto Viejo por el delito de extorsión a las 17 horas el 22 de octubre del año 2020. Y resulta que ese mismo día, 22 de octubre, a las 19 horas, es decir, después de 3 horas, le hace el depósito en las tarjetas de crédito de ella. Entonces, No joda la pero lógico, y qué pena que se haga un show a nivel nacional, así como pasó con mi hermano, en todos los medios nacionales, el agresor de Portovial, la persona que no tuvo la inobservancia o no el deber objetivo, el cuidado, etcétera, etcétera.
La fiscalía arma un show, la policía arma un show, hemos desarticulado banda de extorsión, pero le siguieron por extorsión. La llaman a rendir versión el día 6 de noviembre. Rinde la versión y con esa versión le formulan los cargos por el delito de concusión. Entonces, ¿dónde está la reformulación de cargos? Mire cómo se violentan las garantías básicas del debido proceso cuando un proceso o un acto se vuelve mediático, pues. ¿Y dónde queda la objetividad de la fiscalía? Es decir, no hubo formulación de cargos. No, se la metió. Se la cambiaron así se le nomás. cambiaron así nomás. Y resulta que, como el depósito la denuncia fue presentada en Puerto Viejo, pero como el depósito se lo hizo en Manta, 3 horas después de 3 horas después de la denuncia, el juez toma competencia el juez de Manta, y el juez de Manta le ordena la prisión preventiva porque el fiscal establece que tiene los elementos de convicción. Estamos destruyendo todos esos elementos de convicción porque se le encuentra en su poder, en su carro, $760. Y por eso, esos $760, ella estaba pidiendo. Recuerden que en materia penal tiene que aplicarse estrictamente el sentido literal de la norma. Y con respecto al artículo 521 de la concusión, tiene que probar primero, ya está probado, que sería la calidad de la persona procesada. ¿Y cuál es la calidad? Funcionaria pública, ya está probado. Pero, ¿y la exigencia? ¿Dónde está el medio de la exigencia? La entrevista con la persona, la exigencia. No existe tal cosa. Es una analogía más. Existe una persona procesada, una madre de familia detenida. Ha sido una buena funcionaria. En el año y medio que ha ejercido su función dentro de la cárcel de Jipiapa, ha puesto el orden en esa cárcel. Pero muchos pepeles no les gusta porque están acostumbrados a hacer lo que les dé las ganas y manejar. Mire que en Guayaquil, a las directoras de las cárceles hasta las asesinan. Las matan, allá las matan. O sea, terrible. O sea, qué inseguridad. Mañana podrá salir libre mi clienta, la exdirectora de la cárcel. ¿Detenida? Sigue detenida aquí en el CDP. Ya. Puede salir libre, pero quién le repone a ella el daño moral causado? ¿Cómo se le resarce? El error judicial. Claro. ¿Y cómo es posible que la fiscalía no vaya un poco más allá? Pues verifique quién es la persona que le presentó la denuncia. Una persona que recién... No tiene arraigo. La señora recién ha salido de la cárcel por el delito de delincuencia organizada. Yeah. Es decir, conocen de estructuras, pero entonces ya la fiscalía debe ver la objetividad. Y no puedo ¿No tuvo arraigo social como para tenerla una lamentablemente, la ley, las distorsiones de la ley, el juez se equivoca siempre, porque el show es mediático y enseguida vienen los sumarios y nadie quiere problemas. Le vale un pepino la libertad y la dignidad de las personas a los operadores de justicia. ¿Qué pasa ahí? Se le pide una revisión de medida. Pero lamentablemente la ley lo permite. ¿Por qué? Porque supuestamente al ser funcionaria pública es un delito contra la administración pública. Y como el delito es en contra de la administración pública, no cabe la revisión o la sustitución. Pero el juez debe analizar los elementos que se han desvanecido. Que no existe un elemento de convicción como establece la ley. Sin embargo, debe dar la libertad. Es más, inobservan lo que establece el artículo 5, numeral 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del cual el Ecuador es adscrito, pues. ¿Y qué dice la norma que acabo de invocar? Que se puede sustituir la prisión. Esta pena privativa de libertad de un delito de concusión no supera los 10 años. Por lo tanto, sí caben las revisiones y las sustituciones, pero sin embargo ahí la tienen porque es una conmoción social. Es un show. Es un show. Entonces, ¿hasta cuándo este país vive de show? Lo que le hicieron a Jorge Glass, lo que le hicieron a Correa. Bucarán. Es para aplacar a Bucarán. Y no lo estoy defendiendo. No conozco el caso. Pero todo es un tema mediático. Por eso esa inseguridad de la que yo les hablo, estamos propensos todos los que estamos aquí. O sea, mañana le cayó mal a alguien, al abogado Óscar Alarcón, y resulta que le depositaron. Mira hasta esa situación. Cualquier persona puede ir a una tienda del barrio y te deposita maliciosamente $10 en tu tarjeta. Cualquier persona puede saber tu número de tarjeta, porque tu información está en todos los medios sociales. No es solamente eso, no es solamente eso. Mañana pasado yo deposito en su cuenta $10.000. Así es. ¿No es cierto? Y digo y lo acuso a usted de que usted me extorsionó. Me amenazó con secuestrarme. Así es. Y pues lo meten preso. Así es. Lo meten preso. Ya está. Sin investigar. No terrible. Terrible. Es una cosa que le digo honestamente en mi ejercicio profesional. Y yo soy una persona dedicada, es malo que yo lo diga, y soy una persona que me gusta estudiar y soy muy técnico. A veces me repugna cómo se maneja estos tipos de procesos solamente llevados por la supuesta conmoción social. Quiero creer que sí hay honrosas excepciones en cuanto tiene que ver a la administración de justicia. Totalmente de acuerdo. Pero es lamentable que también haya este tipo de situaciones reñidas con la buena administración. Le vuelvo a repetir, mi querido doctor Carlos Iván, existen buenos operadores de justicia, existen buenos fiscales, personas capacitadas,
personas que tienen su probidad comprobada. Existen buenas instituciones, pero lamentablemente muchas veces se deja contaminar de lo que un policía o una persona extraña con interés en la causa haga que se vuelva una analogía. Las administraciones, la Fiscalía General del Estado cumple un buen papel persiguiendo el delito, pero debería tener los elementos de convicción primero antes de meter preso a una persona o solicitar la prisión de una persona. Obvio. Así debe ser en este país, así debe funcionar. Las instituciones son las buenas, lo malo son las mentes contaminadas que habitan esas instituciones, porque hay mentes contaminadas, ¿no? Obvio, hay yo siempre repito, aquí el que se roba una gallina quieren meterle 50 años en la cárcel, y mientras tanto aquí en Manaví se llevaron los millones de dólares siguen paseándose por esta provincia y a nivel del mundo. Te pongo un ejemplo. Si yo fuera un funcionario público en un supuesto no consentido y me llevo 100 millones de dólares y lo tengo en un paraíso fiscal y me siguen un proceso penal, lindo, al show mediático, yo me hago o la víctima, hago un procedimiento abreviado, me ponen 12 meses de prisión. O 3 años. No, bueno, 3 añitos. Con gusto. Toman 3 años. 3 años. ¿Y qué nos dice el Código Orgánico Integral Penal? El régimen semiabierto, cumpliendo el 60% de la pena, me voy a mi casa. Lindo. Tuve 3 años de vacaciones en el centro de detención, como Jacobito Bucarán. Manda a ver Chanchito, juega naipe. De 3 todo. años sabatino. Ya, la pregunta es, y salgo. ¿esta nueva o ya estuvo hace 30 años? Lamentablemente está en el Código Orgánico Integral Este Penal. fue lo nuevo. En el Código Orgánico Integral ¿Quién desde el año 2014. Dios santo. ¿Me entiendes? Desde el año está rigiendo Los el Código Orgánico. asambleístas. Las asambleístas, por eso digo, debe haber gente preparada. Delitos como peculado, concusión, que son imprescriptibles, no deberían tener sometidos a un régimen especial para prelibertad, pues. Por eso ya tú cuentas la pena, ya ingreso, aquí a 6 meses me voy a mi casa y listo. Debería tener pena completa. A disfrutar mis millones sin problemas. Bien, gracias. El show, la gente contenta, todo el mundo feliz, pues, y chao. Y a lo único que no se le puede vulnerar derechos son gastos pillos. Pero lógico. A la gente que le roban, que le matan, que le asaltan, se le violan sus derechos. Pero a los pillos son los que no hay que violentar. Lo que pasa es que nadie actúa. Porque, por ejemplo, en la sanción de mi hermano, que le pidieron 5 días de prisión, mucha gente, injustamente, mucha gente hubiera dicho, bueno, ya cumplió los 5 días, me voy a mi casa. No, porque el juez se equivocó, el juez tipificó mal. Yo apelé la resolución. Si mucha gente apelara las resoluciones de las contradicciones, pasara lo mismo, pues. Se entiende que los jueces se equivocan de forma equivocada, por sesgo, por compromisos con las instituciones, qué sé yo, muchas cosas. Pero eso no puede ser permisible. ¿Por qué el Consejo de la Judicatura de oficio no inicia una investigación cuando una persona fue privada de su libertad 5 días injustamente? O sea, eso no puede permitirse en esta sociedad. Estamos distorsionados totalmente. Gracias, Jorge. Bien. Un honor. Gracias por permitirnos. Gracias. Seguimos conversando. Todos estos temas son amplios, hay que darle más tiempo y vamos a seguir conversando. Te Oscar, agradezco mucho la invitación. nos vamos al corte, luego estaremos con